dolor que sufrimos muchos, esos dolores de espalda. En concreto, 2 de cada 10 le sufren este tipo de dolencia. Sobre todo afecta a las personas que están entre los 35 y los 55 años. Y se estima que entre el 60 y el 70% de las personas experimentan dolor de espalda severo al menos una vez en la vida. Con estos datos, Pedro, me voy por aquí porque ya nos espera nuestra farmacéutica, amiga, colaboradora de esta casa, Laura Botella. Muy buenas tardes. Te lo comentaba antes en maquillaje, qué ganas tenía yo de hablar esto contigo porque sabes perfectamente que he tenido problemas de espalda y que es un problema, fíjate, muy común. Sí. Laura. Hola Wendy, ¿cómo estás? Pues sí, en realidad en las oficinas de farmacia el 90% de los casos los podemos asistir. Por suerte es un problema bastante abatible desde la oficina de farmacia, pero sí es verdad que hay que estar atento a la sintomatología porque si no hay que derivar a asistencia médica. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué se producen los dolores de espalda? Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué? Sí, suele ser por un acúmulo de malos hábitos en el tiempo, es decir, posturas mal realizadas, mala posición, que se acumulan durante el tiempo y los meses y al final pues pasan factura. Y también quería preguntarte precisamente, es curioso, ¿por qué de todos los dolores de espalda un 70%, que es un porcentaje muy alto, ese dolor se concentra en la zona lumbar? ¿Qué explicación tiene? Sí, hemos traído aquí un modelo para explicarlo un poquito. Esta sería la columna vertebral que se divide en 3 partes. Esta es la zona cervical, que va de la C1 a la C7, luego estaría la zona dorsal, que va de la T1 a la T12, y luego la zona lumbar, que es esta de aquí debajo, que va de la L1 a la L5. ¿Qué pasa? Que la más afectada normalmente es esta de aquí porque soporta la mayor carga del cuerpo. Entonces ahí está la mayoría de las lesiones. La segunda más afectada es la zona cervical porque es la que tiene más movilidad. De hecho ahora con los móviles, etcétera, también estamos mucho tiempo así y se lesiona bastante. Y la menos afectada es esta de aquí porque también tiene el soporte de la caja torácica, las costillas, etcétera, y es la que menos lesiones suele sufrir. Esa es la explicación. Y hablabas precisamente en la zona lumbar. No sé si todas las lesiones en esa zona se pueden ver, por ejemplo, con una radiografía, o se necesita en muchos casos a lo mejor pues otro tipo de pruebas para poder diagnosticarlo. Las más efectivas suelen ser las resonancias, porque se ve todo más al completo. Se utilizan radiografías también, pero las resonancias son bastante efectivas. Aprovechando también esta sección, Laura, también preguntarte precisamente por qué nos pueden ofrecer desde la farmacia para calmar estas dolencias, estos problemas de espalda. Normalmente existe tratamiento, pero aparte de eso también tenemos bastante consejo, ¿no? Desde la oficina de farmacia tenemos tratamientos que hablaremos después, pero siempre les decimos eso, la prevención. Y aquí pues tenemos unas recomendaciones en la tablet que vamos a enseñar para decir un poco unas guías a las personas que nos están viendo en casa. Hay 2 tipos de recomendaciones, ¿vale? Una que es para la tolerancia al estrés mecánico, que es un nombre muy raro, pero que se basa en, primero, lo que hablamos siempre, tener buena condición física. Hay que estar en forma, no tener una obesidad, practicar movilidad a diario, cuidarnos un poquito. Segundo, calentar antes de realizar un esfuerzo. Si de repente estamos en reposo y tenemos un esfuerzo, podemos lesionarnos más fácilmente. Y la tercera, esta que pone aquí, tener nuestra columna vertebral en posición neutra o espalda recta. ¿Con eso a qué nos referimos? La espalda recta normalmente se compone de algunos ítems que son hombros hacia atrás, el vientre un poco hacia adentro, mantener el peso en las puntas de los 2 pies, tener los pies en paralelo a los hombros. Yo voy a hacerlo mientras tú me estás diciendo, porque es que después me doy cuenta, a medida que vas haciendo estas correcciones, que me pongo fatal, es decir, que estoy mal posicionada, tengo muy mala higiene postural y al final eso influye. Perfecta. Así. También requiere de concentración saber que el peso va, pues, como decías, a los pies, tener los hombros hacia detrás, porque siempre tendemos un poco a llevarlos hacia adelante. Sí. Y teniendo en cuenta esta explicación, Laura, el yoga y pilates viene muy bien. Sí, hay ejercicios que ayudan un poco a tener conciencia de nuestra posición, tomar conciencia interna, etcétera. Y luego hay otras recomendaciones que tenemos aquí para transportar los objetos, porque lo hacemos bastante mal, ¿no? Por ejemplo, la primera, implicar los miembros inferiores. Esto es cuando nos agachamos, no hacerlo así, sino agacharnos flexionando las piernas, levantar los objetos pegados al cuerpo, evitar levantar mucho peso, flexionar la columna después de levantarnos de la cama lentamente, o sea, no hacer movimientos bruscos. Hay muchas recomendaciones que día a día nos las pasamos, pero si poco a poco vamos interiorizándolo y tomando conciencia, que es la clave, irá mucho mejor.
Y también quería hacer hincapié en que es importante conocer las actividades de nuestra vida cotidiana que hacemos de forma, en muchas ocasiones, incorrecta. Sí, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, se ven muy chiquititos, pero te los cuento. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí es cuando estamos trabajando. ¿Cuántas veces estamos trabajando en la mesa así? En vez de tener la visión, ¿no?, del ordenador, de la pantalla a la altura de los ojos. A veces hay que poner un paquete de folios o algo así encima de las pantallas para estar de manera lineal. Que eso es un truco también, sí, ¿no? Sí, lo usa mucha gente. O cargar de una manera más compensada, es decir, cuando tenemos garrafas de agua no es bueno llevarlas así, sino tener una a cada lado para estar compensados y de manera erguida, por ejemplo. Son cosas del día a día. O, por ejemplo, cuando fregamos los platos. ¿Cuántas veces fregamos así, que estamos encorvados y en mala posición durante un tiempo? Lo suyo sería fregar así. Ejemplos del día a día, dormir boca abajo sería malísimo, siempre recomendamos boca arriba o de lado. Uy, ¿sabes que precisamente eso con la sacroileitis, que es el problema que yo tengo, dormir boca abajo es horror, porque todo el peso y la carga va a la zona lumbar, unos pinchazos. Exacto, siempre boca arriba, si puede ser una almohada en la parte inferior de las piernas bien, si no, no, o de lateral. Laura, lo cierto es que, como yo, muchos son los canarios que tienen dudas al respecto. Como siempre, un equipo de este programa ha querido salir a la calle, así que si te parece, escuchamos la primera pregunta que te formula. ¿Qué podemos hacer si tenemos un fuerte dolor de espalda? Con un dolor de espalda importante, los tratamientos que tenemos en la farmacia, por ejemplo, serán algunos como los que tenemos ahí. Son los AINE, que son antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. Y funcionan bastante bien, suele prescribirlos el médico, ir con receta y se pautan 2 o 3 días. También suele utilizarse aspirina, paracetamol, etc. Y también geles y cremas, ¿no? Para esa zona, ¿no?, donde tenemos el dolor. De hecho, esa es una de las primeras opciones, porque como los pones solo en la zona afectada, tienen efecto de manera local y los efectos secundarios son mucho menores, porque afectan solo en la zona tópica. Normalmente no hay sino alguna reacción alérgica en caso de que tuvieras un prurito y si acaso una hipersensibilidad al sol, en el caso de que sea, por ejemplo, de ketoprofeno, la crema, pero solo es eso, tener cuidado si sales al sol. Bueno, sí, opciones hay en la farmacia. Por la segunda pregunta. ¿Sería bueno o recomendable usar relajantes musculares para el dolor? A veces los médicos los prescriben, sí, como tratamiento coadyuvante. Y a veces también prescriben otros medicamentos como puede ser la vitamina B, complejos de vitamina B1, B6 y B12, porque ayudan a regular algunas sustancias que intervienen en la cadena del dolor, incluso antidepresivos también, porque influyen con neurotransmisores como son la adrenalina, noradrenalina y dopamina, que modulan el dolor también, y a veces incluso antiepilépticos que tienen que ver, por ejemplo, en migrañas, en neuralgias, en el nervio, en la cadena del dolor. Y ya, Laura, la última pregunta que nos formulan. Además de medicamentos, ¿qué remedios naturales podemos usar? Sí, como para todo, casi siempre hay remedios naturales que de primera opción pueden valer. Hemos traído aquí algunos, por ejemplo, estos serían parches que transfieren calor y mantitas que transfieren calor. Por ejemplo, todo lo que son las bolsas de semillas que dan calor o bolsas de calor, todo lo que aplique calor va súper bien porque el calor lo que hace es facilitar la vasodilatación, entonces llega mejor la sangre a la zona y ayuda a que mejore la sensación de dolor y te recuperes más rápido. El frío se aplicaría solamente cuando es dolor por traumatismo o golpe, al principio para bajar la inflamación, pero normalmente se aplica calor. Y luego hay otros dispositivos, que son más mecánicos. Para la zona más lumbar, ¿no? Sí, son mecánicos. Son las fajas, por ejemplo, que te los pones y te aguanta la zona. No se debe poner todos los días, sino solo cuando se va a hacer un esfuerzo. O las plantillas, que te las pones en los zapatos y ayuda a repartir la carga y sobre todo descargar esa zona lumbar de la que hablamos. Esas opciones a mí me interesan. Lo cierto es que los dolores de espalda son más comunes de lo que pensamos y por ello pues hemos querido salir a la calle y esto nos cuentan. Sí, siempre. Sí, en algunas ocasiones, depende del tipo de trabajo que tenga. Momentos puntuales sí, hay otros momentos que no. La verdad es que no. Sí, he tenido dolor de espalda. Sí, en la zona lumbar. Pues sí, lo he tenido y bastante mal. Sí. Suelo tomar antiinflamatorios o algún analgésico común. No sé lo que me pincha porque yo voy a urgencias y con los dolores que tengo me pregunto, imagínate, me quedo doblada. Nadar, correr, hacer ejercicio, depende del tipo de dolor, claro. Por lo menos para el que he tenido yo. 2 pastillitas, una cuando el dolor era leve
y otra cuando yo abusaba y el dolor era más fuerte. El ibuprofeno es lo mejor que me va para la espalda. Normalmente tomo Enantium, que es un medicamento que me relaja bastante. Pues ya lo han escuchado, un problema que es mucho más común de lo que nosotros pensamos y por ello, para ofrecerles algunas de las opciones y sobre todo algunas de las medidas de higiene postural, en este plató contamos con dos compañeras, con Nancy y también con Marta. Laura, pues para mostrarle a los espectadores cómo debemos sentarnos, cómo no está bien hacerlo, así que adelante. Sí, vamos a poner un ejemplo de una persona que se sienta correctamente y una persona que no se sienta correctamente, ¿vale? En el caso primero, lo importante es elegir el asiento. En el caso de Marta, ha elegido una superficie lisa que no aporta ni siquiera un respaldo para la espalda, etcétera. Vemos cómo la tiene totalmente encorvada aquí. Y en el caso de Nancy ha cogido pues un asiento adecuado, le permite reposar la espalda, etcétera. Por ello lo primero es elegir un buen asiento, un asiento ergonómico y funcional. Nancy fue más lista, dice yo me voy a sentar bien, ¿no? Total. Y además Nancy tiene la opción aquí de que se le recueste 20-30 grados de vez en cuando. Y eso es recomendable para descansar. Sí, de vez en cuando. Entonces, después vamos a hablar también de que aquí permite reposar, si se fijan, lo que es toda la parte trasera, la parte lumbar, tiene apoyo de todo lo que es el cuerpo. Además, le permite fijar la mirada en línea recta, lo que estábamos hablando antes. Si te fijas, Marta, en cambio, está totalmente encorvada y podría sufrir aquí de las cervicales. Otra cosa interesante es lo que vamos a hablar de los 90 grados. Nancy tiene aquí 90 grados en rodilla, 90 grados en cadera y 90 grados en codo. Y eso es súper importante para la salud articular también. En cambio, Marta no tiene los dos pies apoyados, que es muy importante. Aquí la espalda está un poco que puede tambalear. También tiene la cervical sin 90 grados. Los tacones, que yo no sé si también influirá, ¿no? Claro, los tacones no son nada recomendables para la espalda. Y al final todo esto influye muchísimo en esa salud. Siempre tener los dos pies apoyados y elegir bien esa silla. Y sobre todo, cada vez que estemos sentados más de 45 minutos, levantarnos y hacer lo que llamamos pausas activas de un poquito de movilidad, estiramientos, etcétera, para luego volver a sentarnos. Y sobre todo eso, en bipedestación, ciertos ratitos, ¿no? Y luego sentarnos. Y fíjense ustedes que yo no sé si ahora mismo estamos viendo a Nancy en pantalla, que sería la forma correcta en la que debemos sentarnos, como decía, esos ángulos de 90 grados. Y ahí están viendo a Marta que esta postura ahora mismo es muy común porque todos estamos con el teléfono móvil, ya sea esperando la guagua, ya sea esperando el taxi, ya sea en casa. Y esta es la forma incorrecta, precisamente porque de ahí derivan esos problemas de espalda. Exacto, sí. Así que bueno, pues Laura, hoy me ha encantado la sección, espero que en casa haya ayudado muchísimo. Gracias como siempre. Gracias a ustedes, a las colaboradoras también. A Nancy y a Marta también, por supuesto.